Y regresamos nuevamente mi compañera Jessica Romero y su servidora Delia Guzmán con Cuanta, espacio donde la escala hace la diferencia. Continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Hernández sobre la investigación Personas sin hogar y abuso de inhalantes, un estudio de caso interdisciplinar sobre cognición, conectividad cerebral y comportamiento social. Retomando el tema, doctor, ¿cuáles fueron los principales hallazgos en las imágenes de resonancia magnética del cerebro del participante? Esta es la parte que yo me metí más de lleno. Toda esta parte sí la realicé por completo. Todo lo demás son otras áreas que estuvieron involucrándose. El hallazgo más importante es, tenemos la imagen de resonancia magnética y se pasa puede ser por diferentes técnicas. De las dos que más están tangibles y que es más interesante platicar es la morfometría, es decir, la forma, la estructura que se mantenga conservada. Y la otra es la volumetría, que la cantidad de masa o la cantidad de volumen que debería de tener una persona o que tenemos en un estándar de sustancia blanca, de sustancia gris, de líquido cefalorraquídeo, se mantenga estable. Entonces, algo muy interesante que hallamos en este participante coincide con la literatura. Primero es en el caso de los ventrículos laterales. Estos ventrículos están rellenos de líquido cefalorraquídeo y son primero los encargados de el drenaje del cerebro, de suministrar nutrientes, de mantener la presión, digamos, que establece el cerebro y de mantener hasta el cerebro flotando, ¿no? Entonces, estos ventrículos laterales estaban al doble de tamaño en nuestro participante cuando lo comparamos con una base de datos mundial y colocando personas de la misma edad y del mismo género. Esos fueron los criterios. Entonces lo comparamos y los ventrículos laterales salen al doble de tamaño. ¿Qué efecto nos dice? Que su cuerpo tuvo que estar realizando todo el trabajo para poderse mantener estable y para poder estar haciendo toda la limpieza de todos los tóxicos que se van generando y toda la posible sustancia cerebral que puede ir muriendo. Otro de los hallazgos que se encontraron, que también coinciden bastante con la literatura, es algo que se llama pérdida de diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Esa pérdida de diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca hace que se reduzca la sustancia blanca mucho. ¿Eso cómo puede impactar? Ustedes saben que la sustancia blanca es la que conduce, digamos, la señal entre diferentes neuronas o entre neurona y células motoneuronas, que son las que se encargan de hacer que nos movamos. Entonces, de aquí, algunos de esos hallazgos son los que personas con estos mismos uso de drogas tienen esos movimientos que luego se catalogan como lentos, como torpes. Entonces, en el caso de nuestro participante, comparado con la misma base de datos que les comentaba, esa base de datos arroja que debería de tener entre el 34 y el 40% de su volumen, de todo su cerebro, pura sustancia blanca. Nuestro participante tenía el 27%. Es decir, dentro del margen mínimo de toda nuestra desviación de toda la población que tenemos, digamos, el normal o los límites a los que nos deberíamos establecer, él estaba 5 puntos por debajo, 5 puntos porcentuales por debajo. O sea, es una reducción de sustancia blanca muy grande. Entonces, esos fueron los hallazgos que tuvimos principales, ¿no? Eso lo podemos vincular, como te decía, al terminar el corte, con los hallazgos que tienen ellos, ¿no? La parte de la psicometría. ¿Por qué sucede esto? Porque es que yo tengo un daño tan grave y nuestro participante no tenía ese daño visible, al menos en la parte motor. Y justo hablando sobre este impacto que tiene en la materia blanca, ¿cómo es que como tal el inhalante es que llega a afectar esta sustancia? Todos los solventes tienen una propiedad que es lipofílica. Entonces esa propiedad lipofílica actúa de dos formas. La primera de ellas es dentro de la barrera hematoencefálica tenemos mucho lipio. Entonces esa barrera hematoencefálica logra permearla los solventes, cosa que muchas otras de las drogas es más difícil que suceda. Entonces, el resto de otras drogas a veces necesitan un canal o necesitan una abertura. Los solventes tienen la mayor propiedad de ser los que más fácil penetran esa barrera hematoencefálica, alcanzando el sistema nervioso central. De ahí, esa es la primera propiedad de por qué afectan.
La segunda propiedad de por qué afectan es que al ser lipofílicos también se van a partes de nuestro cuerpo que o tienen afinidad hacia partes de nuestro cuerpo que sean más, palabra coloquial, más grasos. Entonces, nuestro cerebro, al tener mucho contenido de lípidos, tiene gran propiedad de que los solventes se vayan hacia nuestro cerebro. Entonces, generan ahí una toxicidad que termina impactando en las células que están alrededor de donde terminan llegando los solventes. Entonces, ya mencionó hace rato algunos resultados obtenidos, pero ¿cómo es que se comparan estos resultados del participante con los controles de género y edad emparejados? ¿Ok? Así como te comenté, lo comparamos contra una base de datos gigante, pero también le realizamos 2 técnicas más de neuroimagen. Esas 2 técnicas más se llaman resonancia magnética funcional y resonancia por difusión. Son 2 técnicas muy bonitas. La primera de ellas consiste en ver qué partes del cerebro se activan durante algunas tareas o durante el reposo del paciente. Por ejemplo, el ejemplo más simple, ¿no? Cuando nosotros movemos nuestro brazo derecho, el hemisferio izquierdo de la parte motora que controla el brazo derecho, si nosotros lo analizamos en ese momento o tomamos una fotografía en ese momento, se va a activar y se va a ver en rojo. ¿Por qué? Porque está demandando más sangre oxigenada esa región de nuestro cerebro. Le realizamos este estudio al participante en reposo. ¿Por qué en reposo? Algunos estudios en drogas han mostrado que algunas regiones tienen una disminución en su actividad, incluso en que no estemos haciendo nada, porque nuestro cerebro está trabajando, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Colocamos al participante, le ponemos una pantalla con una crucecita y observa la crucecita sin dormirte. Ese es el protocolo, ¿no? Y no hagas nada. En esa resonancia funcional, lo que se encontró también fue una disminución en algunas regiones comparadas con o relacionadas con el lenguaje y la formación del lenguaje. Al inicio, no sé si recuerdan, les comenté que el participante había tenido tenía problemas para expresar emociones profundas o explicar su vida. Este hallazgo, por ejemplo, por resonancia funcional, puede explicar un poquito que no es una cuestión de que el participante sea tímido, tal vez no es una cuestión de que el participante no lo recuerde, sino que ya es el daño en esas regiones lo suficiente como para que el participante no pueda explicar esas emociones profundas o esos sentimientos o ese camino o trayecto que ha tenido durante su vida. Entonces, esos son algunos de los otros hallazgos que se tuvieron, ¿no? También dentro de la otra técnica, por difusión, lo que se encontró fue una disminución en algunas regiones implicadas en búsqueda de la satisfacción, ¿no? Entonces tuvimos una reducción en la sustancia blanca en esas regiones que podría estar impactando en el voy a de nuevo a consumir la misma sustancia, ¿no? ¿Por qué me genera una satisfacción? Muchas gracias por su respuesta. Ahora podría hablarnos un poco sobre cómo se aseguró la seguridad y la integridad del participante a lo largo del estudio. Okay. Sí, el protocolo contó con aprobación por un comité de ética dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y pues como les comentaba, se tiene que cumplir con varios requisitos para poder entrar al resonador. Un consentimiento informado, tanto para participar en el proyecto como para poder entrar al resonador. Y ese es el modo en el cual pudimos asegurar a la persona. Y además se le dio una contribución diaria por el equivalente a lo que normalmente obtenía en calle por el tiempo que nos estaba brindando. ¿Podría, por ejemplo, la nanotecnología jugar un rol en el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico para evaluar el impacto de estos inhalantes o de los solventes o de cualquier droga dentro del cerebro? Sí, es una buena pregunta. Algunas de las maneras que se puede evaluar la exposición o la inhalación de estos solventes es midiéndolo en el ambiente en el que te encuentras, ¿no? Lo mides con un sensor que está instrumentado para darte las partes por millón. ¿O cuántas partes por millón hay en el ambiente de benceno, tolueno, xileno? El problema, yo les comentaba, es que normalmente suelen ser mezclas. Entonces, no sabes
qué estás consumiendo en ese momento. Una de las buenas propuestas es poderlo hacer, digamos, hacer más accesibles la prueba, y uno de los casos es, por ejemplo, el tolueno termina derivando en ácido hipúrico a través de la orina, y así es como lo sacamos. Entonces, una buena prueba desde el punto de vista de la nanotecnología es poder analizar eso de forma más rápida sin tener que ir a un laboratorio. Gracias por su respuesta. Y antes de despedir el programa, nos gustaría saber si quiere extender algún agradecimiento, además de preguntarle si desde su perspectiva como un activo participante en la investigación en la Universidad Autónoma de Querétaro, podría dar un último mensaje a nuestra audiencia sobre la importancia y del impacto de estas investigaciones. Sí, les comentaba el poder nosotros estar en las ciencias exactas y poder incidir en una problemática real, me parece de lo mejor que podemos hacer, y te da una satisfacción muy importante como investigador, como estudiante, el poder decir, yo realicé algo que creo que puede colaborar a la sociedad, ¿no? Como agradecimientos, hoy nada más me gustaría comentar al grupo en general, lo pueden buscar, Psicocalle Colectivo, y recomendarles este libro, Inhala Profundo, Freddy, es el nombre, Sé Valiente, y es un libro realizado por el jefe de este proyecto, el doctor Roberto Mercadillo, donde relata las experiencias de vida de una persona en situación de calle, y habla de todas las drogas y cómo se relaciona con todas las drogas este poblador en situación de calle. Ok. Agradecemos muchísimo al doctor Arturo Hernández Medina por compartirnos un poco sobre su investigación. Valoramos en gran medida el tiempo que se tomó para estar aquí el día de hoy. Le deseamos a usted y a todos los colaboradores e investigadores mucho éxito en su futuro y en los próximos proyectos. Esperamos nuevamente verlo en su espacio, doctor. Mi compañera Jessica Romero y yo, Delia Guzmán Abonce, los esperamos en la próxima emisión de su programa Cuanta, espacio donde la escala hace la diferencia. Ha sido un placer tenerlos con nosotros. Nos vemos.